Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien mi audio todos? Sí, Dani, hola. Súper. Bueno, pues gracias por haberse conectado el día de hoy. El día de hoy vamos a terminar de ver todos los derivados de las vesículas cerebrales y vamos a empezar con la cresta neural, ¿sale? La siguiente semana veríamos todas las patologías del sistema nervioso y todas las patologías de crestas neurales. El sábado y el domingo veríamos el desarrollo de. No sé si empezar con sistema nervioso periférico o de una vez irme a ojo. Luego les explico por qué. Pero bueno, el día de hoy vamos a terminar estos temas y creo que son de los temas más fuertes de primer bloque, ¿sale? Entonces, las personas que están viendo la grabación, igual cualquier duda que tengan, pues me avisan, ¿va? Bueno, em, habíamos revisado que el prosencéfalo secundario también iba a tener derivados de la placa alar y de la placa basal. El día de ayer nosotros nos enfocamos a cómo se desarrollaba el hipotálamo y que del hipotálamo salía el infundíbulo y salía la neurohipófisis y luego cómo la neurohipófisis inducía cambios en el estomodeo para generar a la adenohipófisis. Todo eso lo revisamos el día de ayer. El día de hoy vamos a revisar todo lo que le ocurre a nuestra placa alar, que decíamos va a dar vesículas telencefálicas, a los núcleos basales, a las vesículas ópticas y que al conjunto de vesículas telencefálicas más núcleos basales lo íbamos a llamar telencéfalo. Estas son como las estructuras que se tienen que aprender como muy general, pero hay otras estructuras chiquitas que también se van a ir formando que vamos a ir viendo poco a poco, ¿sale? Entonces, para que nosotros entendamos esto, es importante decir que a nivel del prosencéfalo secundario van a existir unas estructuras que se llaman centros señalizadores. Y estos centros señalizadores van a ser los que nos permiten que a partir de este prosencéfalo secundario se formen muchísimas cosas, ¿sale? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos centros señalizadores, dónde están, qué producen y qué favorecen que se forme a partir de esto, ¿sale? Entonces, prosencéfalo secundario tiene centros señalizadores. Vamos a anotar el primer centro señalizador. Este primer centro señalizador lo que nos va a empezar a producir es Sonic, ¿sale? Entonces, lo primero que produce este centro señalizador es Sonic. ¿Y qué es un centro señalizador? Lo único que es un centro señalizador es una zona que produce, como su nombre lo dice, moléculas señalizadoras. Entonces, primer centro señalizador, Sonic. ¿Dónde va a estar este primer centro señalizador? Va a estar en el prosencéfalo, o sea, ahí mismo, en ese prosencéfalo secundario, hay una zona que es la que empieza a producir Sonic, ¿sale? Entonces, esto se encuentra en el prosencéfalo secundario. ¿Cómo se va a ver esta zona? Voy a dibujar aquí a mi prosencéfalo secundario y ese primer centro señalizador estaría más o menos aquí, en la parte superior del prosencéfalo secundario y desde ahí va a estar mandando las señales de Sonic. ¿Esto para qué nos va a servir o cuál es su función? Pues bueno, en este prosencéfalo secundario, nosotros tenemos una estructura que se llama campo ocular y que está más o menos a esta altura, o sea, en la parte inferior. Entonces, este es el campo ocular único, porque solo hay uno. Esto a nivel de prosencéfalo secundario. Hay una zona que se llama campo ocular único. Gracias a la acción de Sonic, que le va a empezar a llegar a este campo ocular único, este campo se va a dividir en dos
partes y se va a ver una parte aquí y otra parte aquí. Entonces, ahora ya no tenemos un campo ocular único, ahora tenemos dos campos oculares. Entonces, ahora hay dos campos oculares. Esto va a ser bien importante cuando lleguemos a cómo se desarrolla el ojo, porque justo, pues nosotros no tenemos un ojo, tenemos dos ojos, pero hay personas en las que falla este proceso y entonces en lugar de tener ojos, los ojos o nada más tienen un ojo o los ojos quedan muy juntitos, ¿no? Y eso es una patología que se llama ciclopía o cíclopes, ¿no? Son personas en las cuales falla este centro señalizador y entonces se quedan con un campo ocular único porque no se dividió en dos y entonces en lugar de tener dos ojos, pues nada más tienen uno y eso se llama ciclopía, ¿sale? Entonces lo normal es que este centro señalizador emita sonic para dividirlo en dos partes, ¿sale? Esa es la función del primer centro señalizador. Además, la segunda función de este centro señalizador es que va a estimular a estructuras que están cerca del prosencéfalo. Cerca del prosencéfalo hay una zona de células que se llama la cresta neural anterior. Ese tema ahorita lo vamos a revisar. Ahorita vamos a revisar crestas neurales. Pero aquí, cerca de este prosencéfalo secundario, hay una zona de células que no son parte del tubo neural, pero están cerca del prosencéfalo secundario. Y a esta de aquí, a estas zonas, a estas células de aquí, las vamos a llamar la cresta neural anterior. Entonces, la otra función de Sonic es que va a ir a esta cresta neural anterior y la va a estimular. Cuando la estimula, esta cresta neural anterior responde al estímulo y se va a convertir en el segundo centro señalizador. ¿Ok? Entonces, última función de Sonic es que va a ir a estimular a la cresta neural anterior y le va a decir, necesitamos ayuda, necesitamos otro centro señalizador. Entonces, esta cresta neural anterior se va a convertir en el segundo centro señalizador a nivel de prosencéfalo secundario. ¿Sale? Este segundo centro señalizador lo que va a empezar a producir es otra molécula señalizadora que se llama FGF8. Va a empezar a producir FGF8. Gracias a ese FGF8, en este mismo prosencéfalo secundario, vamos a favorecer la formación de varias cosas. Número uno, algo que se llama el cuerpo calloso. Ahorita lo dibujamos, pero primero lo anotamos. El cuerpo calloso, los cuerpos mamilares, el hipocampo y los núcleos de la base. ¿Sale? Entonces, gracias al primer centro, dividimos el campo ocular único en dos campos oculares. También estimulamos a la cresta neural anterior. La cresta neural anterior se convierte en el segundo centro señalizador, el cual ahora empieza a producir FGF8 y gracias a ese FGF8 en este prosencéfalo secundario también se forma el cuerpo calloso, los cuerpos mamilares, el hipocampo y los núcleos de la base. ¿Sale? Eso por un lado. Por otro lado,
Este segundo centro señalizador también va a favorecer y también produciendo FGF8, pero lo voy a poner aparte porque son como, lo de arriba son estructuras y acá son células. Entonces también va a favorecer que en el prosencéfalo secundario se desarrollen neuronas glutaminérgicas, es decir, neuronas que producen glutamato, y nos va a favorecer que se exprese en este prosencéfalo secundario PAX6 para formar las copas ópticas. ¿Ok? Entonces, va a favorecer eso. Y además, es bien importante que digamos que estas neuronas y estas copas ópticas se van a formar estimulando a la placa alar. Porque FGF8 también puede estimular un poquito a la placa basal. Pero en la placa basal lo que va a formar son neuronas que producen GABA y por lo tanto se van a llamar GABAérgicas. Entonces, el segundo centro señalizador es de los que más funciones tiene, porque por un lado estimula formación de estructuras como cuerpo calloso, cuerpos mamilares, hipocampo, núcleos de la base, y eso como que en general, no es específico ni de la placa alar ni de la placa basal, es en general de toda la estructura del prosencéfalo. Pero muy específicamente en células de la placa alar, hace que se formen neuronas que producen glutamato, neuronas glutaminérgicas, y nos va a favorecer la expresión de PAC6 para en estos campos oculares empezar a formar engrosamientos que se llaman las copas ópticas. Insisto, eso lo vamos a revisar un poquito más cuando ya veamos a detalle ojo, pero es importante saber que el ojo tiene una gran relación con el prosencéfalo secundario. Y a nivel de las células de la placa basal, nos va a formar neuronas que producen GABA y por lo tanto se llaman neuronas GABAérgicas, ¿va? Dani, Dime. entonces, ¿quién lo forma es FG8 o bueno, lo estimula? Sí, exacto. FGF8 es el que estimula todo esto, toda la formación de estas estructuras. Ok, gracias. Ujú. Y FGF8 es producido por la cresta neural anterior. Ok, gracias. Sí, de nada. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, si hay dudas, me avisan, ¿eh? Ahora, este prosencéfalo secundario, que sigue siendo como una vesícula única, va a empezar a sufrir engrosamientos hacia las zonas laterales. Y estos engrosamientos también están dados por efectos de Sonic más FGF8, ¿sale? Van a favorecer un engrosamiento y crecimiento acelerado de las vesículas telencefálicas. Y recuerden, Sonic lo produce el primer centro señalizador y FGF8 lo produce la cresta neural anterior, que es el segundo centro señalizador, ¿sale? Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que el prosencéfalo tenía como unas orejitas? Estas orejitas son las vesículas telencefálicas, pero gracias a los efectos de Sonic y FGF8, las vesículas telencefálicas van a sufrir un engrosamiento y un crecimiento acelerado. Entonces, literalmente se van a hacer unas cosas gigantes.
Si antes estaban así, ahora este va a ser el prosencéfalo y las vesículas van a crecer así y así. Bueno, parejitas. A ver, ahí va otra vez, más o menos, ¿no? Entonces van a tener un crecimiento así súper, súper, súper exponencial y van a empezar a rodear a todo nuestro prosencéfalo secundario. Antes nada más eran como orejitas. Aquí ya son estructuras que están rodeando por completo a todo el prosencéfalo secundario. Entonces, ahora estas son las vesículas telencefálicas, ¿vale? De estas vesículas telencefálicas es de donde se va a formar el cerebro, porque ya vimos cómo se formó la médula oblongada, ya vimos cómo se formó el puente, los tálamos, el hipotálamo, el epitálamo, la hipófisis, todo eso ya lo vimos, pero todo eso está fuera del cerebro. O sea, el cerebro solo es una estructura que está al final del sistema nervioso y que por debajo de este cerebro está el puente, está la médula oblongada, está la médula espinal, por aquí está el hipocampo, por aquí está el epitálamo. O sea, todo está conectado al cerebro, pero en sí el cerebro es una estructura que no hemos visto cómo se forma. Entonces, ¿de dónde se origina el cerebro? De las vesículas telencefálicas, ¿vale? En este momento, cuando están creciendo las vesículas telencefálicas, se establece un tercer centro señalizador que está más o menos por aquí. Entonces, este es un tercer centro señalizador y que se llama, o la localización en la que lo vamos a poner es en el polo cerebral antero medial, ¿sale? Es en el polo cerebral porque ya estamos en el cerebro y se dice que es anteromedial porque está como hacia enfrente y está en la zona medial de una vesícula, ¿no? Entonces, ese es el tercer centro señalizador que ¿qué es lo que va a empezar a producir? Va a empezar a producir también FGF8, pero también FGF17. Y esas sustancias en el polo cerebral anteromedial o en las vesículas telencefálicas o en lo que en un futuro nos va a formar el cerebro, estas dos moléculas señalizadoras nos van a ayudar a, la palabra es modelar, y la voy a poner así, modelar o un sinónimo formar la corteza cerebral anterior. Es decir, la corteza cerebral anterior se encarga de funciones motoras y también va a formar áreas prefrontales. Entonces, el cerebro tú lo puedes dividir en una región anterior, en una región frontal, en una región prefrontal. Eso ya lo vas a estudiar más a detalle cuando lleves tu bloque de neuroanatomía. A mí solo me interesa que sepas que en sí como que toda la parte anterior o las áreas prefrontales, que imagínate que sigue siendo la parte anterior de tu cerebro, todo eso estuvo modelado o estuvo formado por FGF8 y FGF17, que vienen del tercer centro señalizador o polo cerebral antero medial. ¿Sale? Ok. Estas vesículas van a continuar. Bueno, antes de que continúe, ¿alguien tiene alguna duda con esto que acabo de decir?
No, Dani. Perfecto. Ahora, estas vesículas telencefálicas van a continuar creciendo y cuando crecen, fíjense cómo se van a ver. El prosencéfalo queda aquí y ahora las vesículas se fusionan entre ellas, ¿sale? Las vesículas van a quedar fusionadas, o sea, vean, aquí antes estaban separadas, ajá, y aquí ya están fusionadas. Bueno, aquí nos faltó fusionarlas un poquito más, pero básicamente ya están fusionadas entre ellas, ¿sale? Eso va a tener varias consecuencias. Entonces, hay un crecimiento y fusión de las vesículas. Debido a ese crecimiento y fusión de las vesículas, se va a formar una zona bien importante. La voy a poner con morado. Todo esto y todo esto de aquí, que es la zona de fusión de las vesículas telencefálicas, se va a llamar la lámina terminal. ¿Sale? Entonces, toda esta zona que es la fusión de las vesículas telencefálicas, la vamos a llamar la lámina terminal. Ujú. Más o menos, ¿cuándo ocurre esta fusión? Esta fusión ocurre aproximadamente en el día 74 o en la semana 10. Esta fusión de las vesículas telencefálicas. Ahora, esta lámina terminal se va a dividir en tres secciones, que es difícil verlas aquí en el dibujo, pero sí es importante que anotemos que la lámina terminal se va a dividir en tres secciones. La sección A se va a llamar la comisura anterior, que está más o menos a esta altura. Ah, está más o menos aquí, la comisura anterior. Una zona B, que la vamos a llamar el fornix, que el fornix está más o menos, esto sube un poquito más acá, está más o menos a esta altura. Y número, oh, perdón, letra C, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso no lo podemos ver en este dibujo. Ahorita les explico por qué. Estas vesículas telencefálicas en este momento se están fusionando entre ellas. Pero en algún punto, hagan de cuenta que las vesículas envuelven por completo al prosencéfalo secundario y el prosencéfalo secundario queda por dentro o al interior de estas vesículas telencefálicas. Entonces, hagan de cuenta que se terminan de fusionar entre ellas, ¿no? Todo esto es como la fusión entre ellas. Y adentro de esas vesículas telencefálicas quedó encerrado el resto del prosencéfalo secundario. Entonces, es como si tú agarraras y abrazaras algo. Entonces, cuando tú abrazas algo, pues al centro puede caber algo. Entonces, estas vesículas terminan de encerrar, terminan de abrazar y el prosencéfalo que derivan las otras estructuras que ya vimos, queda en medio de las vesículas. Entonces, a esta zona número C, que ya es como el cierre completo de las vesículas telencefálicas que abrazan por completo al prosencéfalo secundario, es a lo que llamamos el cuerpo calloso. Y este cuerpo calloso es la parte más importante. ¿Por qué? Porque estas de aquí son las vesículas telencefálicas. Pero estas vesículas telencefálicas
digamos que son el nombre que le damos en el desarrollo embrionario, pero en realidad lo que nos están formando son a los hemisferios cerebrales. Y entonces por eso nosotros tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, porque hay un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Algunos dicen que nosotros es como si tuviéramos dos cerebros, uno izquierdo y uno derecho, pero en realidad no es que tengamos dos cerebros. ¿Por qué? Porque los cerebros están comunicados y justo el cuerpo calloso es la estructura que permite la comunicación entre los hemisferios. Hay personas que nacen sin cuerpo calloso. Entonces, las personas que nacen sin cuerpo calloso no tienen comunicación entre sus hemisferios y por lo tanto es como si tuvieran dos cerebros desconectados el uno del otro. Son personas que sí pueden hacer, pero pues que tienen obviamente un gran grado de discapacidad, tienen las funciones mentales muy disminuidas, o sea, tienen un retraso mental bastante grave porque los hemisferios no están comunicados porque no tienen cuerpo calloso. Entonces, así de importante es el cuerpo calloso, ¿vale? Ok. ¿Alguna duda con esta parte de la lámina terminal? Perdón, Dani, no entendí lo que era el cuerpo calloso en la letra C. Sí, ¿En lo que quedaba adentro o lo que lo une? sí, no te preocupes. Cuando crecen estas vesículas, antes estaban como solo unidas hasta esta parte de aquí, hasta esa parte de ahí, y todo lo demás seguía siendo parte del prosencéfalo, ¿no? Pero las vesículas empiezan, digamos, como que a rodear por completo al prosencéfalo secundario y entonces lo abrazan por completo y el prosencéfalo secundario queda por dentro encerrado en estas vesículas telencefálicas. Entonces, la letra C es la zona de unión de las vesículas telencefálicas que ya rodearon por completo al prosencéfalo secundario. No sé si Ah, queda ok, un sí. poquito más claro así. Gracias. Va, ok. Muy bien. Todo eso dijimos que fue por nuestro tercer centro señalizador que nos dio el crecimiento de esas vesículas, ¿no? Dijimos, crecen tanto que terminan por fusionarse y en la semana 10 nos forman a la lámina terminal cuando ya está completamente fusionado, perdón. Cuando crece, Oye, Dani, sí, dime. una pregunta. Entonces, ¿el cuerpo calloso termina siendo parte de que de las vesículas telencefálicas o del prosencéfalo secundario? El cuerpo calloso es una parte, es la zona de fusión de las vesículas telencefálicas. Entonces viene siendo parte de vesículas telencefálicas. Ah, ok. ¿Sí? Va. Déjenme ver. A ver. Déjenles enseño esta imagen. Ujú. A ver. Y yo a ver si está. Aquí está. Vean. O sea, este ya es como un cerebro que ya es de una persona adulta, ¿no? Pero vean, este es el cerebro, ¿no? O sea, todo esto que ustedes ven con las comisuras y así como enrolladito, todo esto es la corteza cerebral que se forma de las vesículas telencefálicas. Pero vean cómo dentro del cerebro hay estructuras como todo esto de aquí que se ve como más clarito, que podría estar representando a las partes de los tálamos. ¿Sale? Entonces, los tálamos quedan por dentro del cerebro porque las vesículas telencefálicas lo envuelven y lo encapsulan, vaya, ¿no? Ahora, aquí solo estamos viendo la mitad del cerebro.
lo partimos en un corte sagital y solo estamos viendo la mitad del cerebro. Ahora, todo esto que aquí dice rodilla del cuerpo calloso, toda esta zona de aquí, este es el cuerpo calloso, que si tú le pegas la otra mitad del cerebro, esta es la estructura que permite comunicar el lado izquierdo con el lado derecho del cerebro, ¿sale? Entonces, esta estructurita de aquí es la que nos está formando el cuerpo calloso, ¿sale? Para que ya tengan como una idea de qué es el cuerpo calloso. Por ejemplo, esto que está aquí abajo es el fornix. Y creo que aquí no se ve la comisura anterior. Ah, no, sí. Vean, esta cositita de aquí es la comisura anterior, pero si se dan cuenta son estructuras que están en la zona intermedia en este corte, porque justo son las zonas intermedias donde se fusionan, ¿sale? Pero bueno, esos son los derivados de la lámina terminal. Va. Ahora, esas vesículas crecen tanto que además de que forman la lámina terminal, van a tener otro efecto. Entonces, ese crecimiento de las vesículas va a hacer que se desplaza al tercer centro señalizador. Es decir, crecen tanto que se va a mover el centro señalizador del lugar, porque ya pues, las vesículas están ahí mega expandiéndose y pues ya no cabe, ¿no? Entonces, cuando se mueve el centro señalizador, ahora se va a ir a una zona superior en telencéfalo o en vesículas telencefálicas. Y a esta zona superior en las vesículas telencefálicas lo vamos a llamar el cuarto centro señalizador. Entonces, sigue siendo el mismo centro, pero como creció, en lugar de estar ahí abajito donde lo estábamos viendo, ahora se encuentra en la región superior de las vesículas telencefálicas. Y en el momento en el que cambia de lugar, deja de producir lo que estaba produciendo y en este momento va a empezar a producir BMP, ¿sale? Va a empezar a producir BMP. Y gracias a la producción de BMP, que también es importante que anotemos, que le podemos llamar zona superior en las vesículas telencefálicas o, si somos muy específicos, está en la placa del techo de las vesículas telencefálicas. ¿Y por qué les doy este dato extra? Porque se acuerdan que a nivel de mielencéfalo, la placa del techo formaba el piso del cuarto ventrículo donde había plexos coroideos, ¿no? Y a nivel del metencéfalo, la placa del techo formaba el cuarto ventrículo. Entonces, como que todo el sistema ventricular está relacionado a la placa del techo. Y esta no es la excepción. A nivel de la placa del techo de estas vesículas telencefálicas, se produce BMP y eso lo que va a hacer es que se formen ventrículos los ventrículos laterales, así se van a llamar aquí, ventrículos laterales más sus plexos coroideos. A nivel de las vesículas, a nivel del cerebro, vamos a tener ventrículos laterales y también vamos a tener plexos coroideos, ¿sale? Todo eso gracias a BMP. Esa es una de sus funciones. De hecho, esta es la primera función. Formar eso.
pero tiene otra función. Segunda función de BMP en el cuarto centro señalizador. Va a estimula la aparición del último y quinto centro señalizador. Ese último centro señalizador se va a encontrar también en las vesículas telencefálicas. Este quinto centro señalizador también va a estar en las vesículas telencefálicas, pero lo que va a producir es WNT. ¿Sale? Entonces, BMP estimula ventrículos, o sea, que se creen ventrículos laterales, que se creen plexos coroideos, pero además dice, necesito más ayuda, voy a generar otro centro señalizador, ahí mismo en las vesículas telencefálicas, pero que ahora me produzca WNT. ¿Por qué? Gracias a este WNT se va a generar o se va a desarrollar el hipocampo. No confundir hipocampo con hipotálamo, ¿sale? Entonces, aquí es el hipocampo, que es otra estructura del sistema nervioso central. Sí, dime, Emily. ¿Este quinto centro también está en la placa del techo? No, aquí ya podríamos decir que está en las vesículas telencefálicas y si somos muy específicos, está en la zona inferior de las vesículas telencefálicas. Ya no es como específico de una placa, es como en la zona inferior. Ok, gracias. Sí, de nada. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, Dani. ¿No? Muy bien. Ahora, todo esto que vimos que son las vesículas telencefálicas, les podemos dar otro nombre. Entonces, les voy a dibujar aquí. Bueno, vamos a poner que tenemos ya vimos cómo se forman las vesículas telencefálicas y que esas nos van a formar pues al cerebro. Y estas vesículas telencefálicas son parte del telencéfalo. Entonces, para que no se vayan a confundir, me voy a regresar a aquí, donde decíamos, el telencéfalo contiene a las vesículas telencefálicas y a los núcleos basales, ¿sale? Entonces, ya vi todo lo relacionado a las vesículas telencefálicas. Ahora me falta ver lo relacionado a los núcleos basales, ¿sale? Y que estos dos forman parte del telencéfalo. Entonces, es como la introducción. Ahorita ya vimos todo lo que le pasaba a las vesículas telencefálicas. Ahora, vamos a ver qué le pasa a los núcleos de la base. Los núcleos de la base tienen otro nombre. También los podemos llamar el cuerpo estriado. No confundir el cuerpo estriado con el cuerpo calloso, ¿sale? El cuerpo calloso ya lo vimos. Este es otro cuerpo y se va a llamar el cuerpo estriado, ¿sale? Estos núcleos de la base es como si fueran dos bolitas. Una bolita aquí y una bolita aquí. Y esas bolitas están comunicadas, ¿sale? Entonces, tenemos dos núcleos. El núcleo número 1 y el núcleo número 2, pero este núcleo número 2 está subdividido en dos regiones. ¿Sale? Nos va de nuevo. Estos son los núcleos de la base, que son otra estructura que se forma del telencéfalo.
Otra forma de llamarlos es el cuerpo estriado. El número 1 lo vamos a llamar el núcleo caudado, y al número 2 lo vamos a llamar el núcleo lenticular. Pero dijimos que este número 2 se divide a su vez en dos secciones. Entonces, una sección A y una sección B que también tienen su propio nombre. Entonces, la sección A va a ser el globo pálido y la sección B es el putamen. ¿Sale? Y estos son los núcleos de la base. ¿Para qué nos funcionan los núcleos de la base? Su función es la coordinación de movimientos finos. Entonces, los núcleos de la base son importantes cuando nosotros queremos ejecutar tareas que implican movimientos muy finos, pues que hay coordinación de muchos músculos, coordinación de fuerza, de distancia, de presión, ¿sale? Entonces, estos núcleos de la base que están cerca del cerebro y que se desarrollaron a partir del telencéfalo es lo que nos ayuda a controlar los movimientos finos y está conformado por dos núcleos, caudado y lenticular, que el lenticular tiene dos partes, un globo pálido y un putamen, ¿sale? Que así se llaman, pero son regiones que nos ayudan en el control de estos movimientos. ¿Sí? ¿Es globo o globo? Ah, perdón, sí. Y yo, globo. Ok. Es globo, sí. Globo pálido. Ok. Hay una tercera estructura, entonces esta fue la número 1, esta fue la número 2, y hay una estructura bien chiquita que por eso al inicio como que no la consideramos parte de, pero sí se desarrolla de un pedacito del telencéfalo. Y a esto lo vamos a llamar el bulbo olfatorio. Entonces, el bulbo olfatorio es una zona a partir de la cual se va a desarrollar el nervio craneal número 1, ¿sale? El nervio olfatorio. Entonces, a partir de una pequeña zona del telencéfalo, se va a desarrollar el bulbo olfatorio, que es como el núcleo principal del nervio craneal número 1 u olfatorio, ¿sale? Todo esto, todo esto que acabamos de decir, o sea, estos tres números son parte del telencéfalo. Vesículas telencefálicas, núcleos de la base y bulbo olfatorio se desarrollan a partir de esas orejitas que veíamos que eran el telencéfalo, que son una parte del prosencéfalo secundario, ¿vale? Y como son tres estructuras que vienen del telencéfalo, les podemos poner otro nombre. A las vesículas telencefálicas, algunos libros les llaman el neopalio. A los núcleos de la base les dicen el cuerpo estriado y al bulbo olfatorio el rinencéfalo. Entonces, ¿qué son estos otros tres nombres? Son los nombres que le damos a las divisiones del telencéfalo. Entonces, el telencéfalo se puede dividir en un neopalio que está conformado por las vesículas telencefálicas. El telencéfalo tiene una sección o una región de cuerpo estriado que hace referencia a los núcleos de la base y tiene una última parte que es el rinencéfalo que se va a encargar de formar el bulbo olfatorio con el nervio craneal número 1 u olfatorio. ¿Va?
Sí quedó claro esto. Son nombres muy raros, yo lo sé. Entonces, si alguien no me entiende, me avisa, por favor. O sea que se le puede llamar entonces vesículas telencefálicas o neopalio. Exactamente. Les puedes llamar de ambas maneras. Ujú. Pues, Sí. Y esto igual se los digo porque, por ejemplo, si leen el Lachman todavía usa mucho estos nombres. Pero acuérdense que para sistema nervioso hay que leer Carlson, sexta edición, porque si no va a ser un gran desastre. Los libros cambian mucho la información del sistema nervioso porque cada año ha salido nueva información. Entonces, el libro que viene como un poquito más actualizado es el Carlson, sexta edición, porque incluso de la quinta a la sexta hay mucha diferencia, ¿sale? Entonces, en este tema en específico, sí hay que basarnos en la sexta edición, ¿sale? Ok. Por último, tenemos que ver que en el cerebro hay muchos tipos de células, ¿sale? Entonces, hay un tema que es más de histo, pero aquí nosotros solo vamos a ver cómo es que migran esas células a los diferentes lugares del cerebro. Entonces, vamos a ver la histodiferenciación del cerebro, que es muy parecida a la del cerebelo, que decíamos, hay migraciones y de acuerdo a la migración se forman capas de células. Entonces, aquí es muy parecido. En este cerebro, nosotros vamos a tener 6 capas, ¿sale? Entonces, en el cerebro hay 6 capas. Las voy a poner aquí. Voy a empezar desde la número 6. La capa número 6, la capa número 5, la 4, la 3, la 2 y la número 1. Y ahorita les digo por qué lo vamos a poner en este orden. La capa número 6 se llama la capa del cerebro multiforme. La capa número 5 se llama la capa piramidal, piramidal interna. La capa número 4 la voy a poner con otro color intencionadamente porque se va a llamar la capa granular interna. La capa número 3 es la piramidal externa. La número 2 es la granular, pero granular externa. Y la número 1 es la capa molecular. Entonces, para formar estas 6 capas de nuestro cerebro, las migraciones comenzaron al cuarto mes de gestación. Hasta el cuarto mes de gestación comienza la histodiferenciación del cerebro, es decir, diferentes migraciones para formar diferentes capas del cerebro. La capa multiforme y la capa piramidal interna son la primer migración que hacen las células, ¿sale? Entonces, en el cuarto mes hay una primer migración que nos van a formar las últimas capas del cerebro, que son la multiforme y la piramidal externa. La granular interna es la segunda migración, pero esta segunda migración, fíjense, la primera migración es en el cuarto mes. La segunda migración es en el quinto mes. La tercera migración es de la piramidal externa y la granular externa. Esta es la tercera migración y esta se da hasta el sexto mes. Y por último, tenemos una cuarta migración
para formar la capa número 1 del cerebro, pero esta cuarta migración se da hasta el 7º mes. ¿Vale? Entonces el cerebro tiene 6 capas, de adentro para acá, multiforme, piramidal interna, granular interna, piramidal externa, granular externa y la molecular. Y las migraciones se van dando cada mes. Cuarto mes, primer migración. Quinto mes, segunda migración. Sexto mes, tercera migración. Y hasta el 7º mes se da la última migración para formar la capa molecular. ¿Va? Ok. Y datos extra que tenemos que saber. Tenemos que saber que el cerebro tiene surcos, ¿no? El cerebro tiene surcos que se van ramificando y que, bueno, ya se los tendrán que aprender en anatomía para qué sirve cada surco. Pero estos surcos y fisuras se forman en el 6º mes de gestación. Los surcos y las fisuras del cerebro se forman en el 6º mes. Y ya siendo muy específicos, ya lo que está más profundo, que son las circunvoluciones se forman hasta el 8º mes. Ahora, sabemos que el cerebro tiene varios lóbulos, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, lóbulo temporal. El cerebro tiene lóbulos. Para embriología, lo único que se tienen que aprender es el primer lóbulo en formarse. El primer lóbulo que se forma es el lóbulo parietal. Parietal. Y el último que se forma es el temporal. Y les digo que esos ya son como datos randoms, ¿no? O sea, por si alguien se los llega a preguntar, sus profesores o incluso en el DEPA luego preguntan cosas raras. El primero que se forma es el parietal y el último que se forma es el temporal. Surcos y fisuras 6º mes, circunvoluciones 8º mes. Y así es la forma en la que migran las células para formar las diferentes capas de nuestro cerebro. ¿Vale? Ok. ¿Dudas con histodiferenciación del cerebro? No, Dani. Muy bien. Para terminar este tema, ya solo debemos ver, que ya lo hemos estado viendo a lo largo de todas las vesículas, pero ya como una conclusión del sistema ventricular en el sistema nervioso, ¿vale? Entonces, ¿cómo quedó formado nuestro sistema ventricular? Ok, me voy a ir mejor aquí a la presentación para que puedan ver cómo es que se ve el sistema ventricular, ¿sale? Aquí está. Fíjense. Esta cosa rara que se ve aquí, dejen pongo el puntero. No la puedo poner. Bueno, ni modo. Sí bueno, espero que se vea mi flechita. Ya. Entonces, esto que se ve aquí, o sea, toda esta cosa rosa gigante son las vesículas telencefálicas, son los hemisferios cerebrales que crecieron. Y vean cómo dentro del hemisferio cerebral quedó contenido nuestro hipotálamo con su infundíbulo y su neurohipófisis aquí. Luego, por detrás de esta cosita azul, viene el tálamo dorsal, el tálamo ventral. Lo aquí por debajo, esta cosita rosita que se ve aquí, es el epitálamo. Esto que se ve aquí en verde
es el mesencéfalo. Por debajo del mesencéfalo tenemos al metencéfalo, después tenemos al mielencéfalo y luego tenemos a la médula espinal, ¿vale? Entonces, estas son todas las vesículas cerebrales. Y vean cómo aquí a lo largo de todas las vesículas cerebrales, pues corre este sistema ventricular que transporta líquido entre el sistema nervioso central. ¿Qué conforma a los ventrículos en el sistema nervioso central? Número 1, tenemos unos ventrículos laterales. Estos ventrículos laterales, nosotros ya vimos que se formaron. Ay, es que ¿cómo hago más chiquito esto? Bueno, estos ventrículos cerebrales, estos ventrículos laterales vimos que se formaban a nivel de las vesículas telencefálicas, ¿no? Entonces, anótale. Ventrículos laterales a nivel de las vesículas telencefálicas. Creo que aquí puedo escribir. A ver, déjenlo intento. No, no puedo. Ah, no, sí puedo. A ver. Texto. Ahí está. No, no se puede. Bueno, ventrículos laterales es a nivel de las vesículas telencefálicas. Luego, el tercer ventrículo, creo que eso no se los había dado, pero ya se los voy a dar ahorita. Entonces, el tercer ventrículo es a nivel del diencéfalo. ¿Sale? Eso sí, sí es súper importante. El tercer ventrículo está a nivel del diencéfalo. Luego, el acueducto mesencefálico, que es esta parte que está aquí, vean cómo está en la bola verde. Entonces, el acueducto mesencefálico está a nivel de mesencéfalo. Luego, el cuarto ventrículo es parte tanto del metencéfalo como del mielencéfalo. Entonces, ventrículos laterales de las vesículas telencefálicas, tercer ventrículo a nivel de diencéfalo, acueducto mesencefálico a nivel del mesencéfalo y cuarto ventrículo a nivel de metencéfalo y mielencéfalo. Y el canal medular, pues bueno, a nivel de la médula espinal, ¿vale? Último dato. Vean cómo aquí les puse unas bolas rojas, unas nubecitas rojas. Solamente hay plexos coroideos en los ventrículos laterales y en el cuarto ventrículo, ¿sale? Solo hay plexos coroideos en los ventrículos laterales y en el cuarto ventrículo. No hay plexos coroideos en el resto de las estructuras, ¿sale? ¿Para qué nos sirven los plexos coroideos? Los plexos coroideos son bien importantes porque son los que producen todo el líquido que va a transcurrir a través de este sistema ventricular. Entonces, los plexos coroideos producen líquido cerebroespinal, ¿sale? El líquido cerebroespinal, bueno, tiene muchas funciones en la vida de nosotros, pero específicamente cuando somos embriones, gracias a que aumenta la cantidad de líquido cerebroespinal, aumenta la presión en todo este sistema en todo este sistema nervioso que está creciendo apenas. Y cuando aumenta la presión, como que las células se aprietan más entre ellas y eso hace que haya más mitosis. Y si hay más mitosis, pues hay más células y específicamente a nivel de los ventrículos laterales, gracias a ese aumento en la presión y gracias a ese aumento en la mitosis, aumenta la masa del cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hubiera una patología en una persona que no produzca en el periodo embrionario suficiente cantidad de líquido cerebroespinal, no aumentaría la presión, no aumentaría la mitosis y por lo tanto el cerebro quedaría chiquito,
¿sale? Entonces, es muy importante que se desarrolle bien el sistema ventricular y que se produzca líquido, porque eso es lo que nos favorece que el cerebro crezca al tamaño que debe de crecer. Si no crece, se queda chiquito y puede ser por varias cosas, pero una de las causas puede ser que no hubo suficiente producción de líquido cerebroespinal, ¿sale? Entonces, esa puede ser una causa. Puede haber varias, pero una causa importante está relacionada con este líquido, ¿vale? Ok. ¿Dudas con sistema ventricular? No, Dani. ¿Todo bien? Bueno, básicamente eso es todo lo que tenemos que decir de sistema nervioso central. Si se dan cuenta, es mucha información. Y eso que todavía no vemos las imágenes. A mí las imágenes me gusta verlas cuando vemos las patologías, ¿sale? Entonces, es importante que ese tema lo estudien muy bien, no se vayan a confundir con los derivados. Ya se dieron cuenta que son muchos derivados. También la parte de aprenderse qué pares craneales se asocian con cada vesícula puede ser un poco complejo. Entonces, este tema sí no lo dejen al final porque lo tienen que llevar dominado a su examen departamental, ¿sale? Ok, si quieren, bueno, vamos a continuar ahorita con crestas neurales. Con crestas neurales me tardó como 40 minutos, ¿sale? Entonces, pues la clase es de 6 a 8. Vamos a dar 10 minutitos de descanso para que se despejen y regresamos a las 7:20 para comenzar con crestas neurales. No vamos a usar ninguna plantilla, todo lo vamos a ir dibujando nosotros, ¿sale? Me espero, o sea, si alguien tiene dudas, pues las resuelvo ahorita y si no, a los demás los veo a las 7:20, ¿sale? Sí, Dani, ¿qué traes? Gracias. Dani. Listo. ¿Ya andan por aquí, chicos y chicas? Sí, Dani. Va, súper. Bueno, vamos a hablar de células de la cresta neural. Es un tema de donde sacan muchas preguntas en su examen departamental y de hecho es un tema que lo que yo hago es explicarles de dónde vienen y qué forma y de dónde vienen y a dónde van las células, pero al final les voy a enseñar un resumen que es todo lo que se tienen que aprender muy específico, porque aquí en cresta neural, más que entender el proceso, es aprenderse de memoria los 1000 derivados que hay de células de la cresta neural, ¿vale? Hay tantos derivados que incluso algunos lo mencionan como que esta es la cuarta capa embrionaria. O sea, nosotros sabemos que hay 3 capas embrionarias, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Pero así como una idea extra, o sea, ustedes quédense con la idea de que hay 3 capas, pero como una idea filosófica, dicen que incluso las células de la cresta neural se podrían considerar la cuarta capa embrionaria porque también tiene un chorro de derivados, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo se forman estas células de la cresta neural. Me voy a regresar un poquito a la idea donde nosotros tenemos una capa llamada ectodermo. Este ectodermo sufre una serie de inducciones por la notocorda. Esta es la notocorda. La notocorda, a través de diferentes sustancias, hace que se modifiquen las concentraciones de BMP en nuestro ectodermo. ¿Sale? Entonces va de nuevo. La notocorda hace que varíen las concentraciones de BMP en el ectodermo y se divida en 3 zonas. Una zona 1, una zona 2 y una zona 3. ¿Sale? La zona número 1 ya la estudiamos, porque dijimos que en la zona número 1 no hay BMP. Y como no hay BMP, eso es lo que favorece que de esa zona número 1
se desprende al tubo neural. Me voy a saltar la zona número 2. Me voy a ir a la zona número 3. En la zona número 3 sí hay BMP. Y eso va a hacer que esas zonas número 3 se sigan quedando como ectodermo. Pero la zona que queda intermedia, que es la zona número 2, tiene una concentración intermedia, de BMP. Y eso es lo que va a favorecer que de estas zonas número 2 se formen las células de la cresta neural. ¿Ok? Entonces, primer característica de las células de la cresta neural, vienen de ectodermo, pero de ectodermo que solo tiene concentraciones intermedias de BMP y por lo tanto es distinto al tubo neural y es distinto al resto del ectodermo. ¿Sale? Esa es la primera característica. Ahora, estas células de la cresta neural también, así como se desprendía el tubo neural, vamos a dibujarlo acá abajo. Por acá ya está desprendido nuestro tubo neural. Aquí está el resto del ectodermo y las células de la cresta neural también van a quedar más o menos a esta zona, a los alrededores del tubo neural. ¿Sale? Las células de la cresta neural quedan a los alrededores del tubo neural. Y recuerden, por aquí abajo está la notocorda y al lado de la notocorda están el resto de los mesodermos. En este caso, podemos observar por acá, esto que está aquí es el mesodermo paraxial. Esta es la notocorda. Y si estamos hablando de un embrión trilaminar, pues tiene que haber un endodermo. Entonces también por aquí, poner con este amarillo, también por aquí abajo anda nuestro endodermo. Ahorita les voy a decir por qué es importante todas estas relaciones. Pero estas de aquí son nuestras células de la cresta neural, que a partir de ahorita, cada que yo diga células de la cresta neural, para no escribir todo el nombre gigante, le voy a poner células de la cresta neural, ¿sale? Entonces, cada que yo ponga CCN, quiere decir células de la cresta neural, ¿va? Ok, ahora vamos a hacer un dibujo donde hagamos el conjunto de cómo estaría el tubo neural en relación a nuestras crestas neurales, pero ya el tubo neural completo con todas las vesículas que estudiamos anteriormente, ¿va? Entonces, fíjense, yo aquí voy a tener lo voy a poner más arriba, aquí voy a tener a mi prosencéfalo secundario que tiene sus orejitas, ¿sale? Entonces aquí le voy a poner, este es el prosencéfalo secundario. Por debajo del prosencéfalo secundario, yo tengo a mi diencéfalo, de donde ya se están desarrollando todas las estructuras que vimos hace rato. Por debajo del diencéfalo, ya se está formando el mesencéfalo. Por debajo del mesencéfalo, ya se está formando mi metencéfalo. Por debajo del metencéfalo está el mielencéfalo. Y por debajo de todo eso, tenemos a la médula espinal. Ese es el tubo neural que nosotros hemos estado estudiando. ¿Cómo se encuentra este tubo neural en relación al mesodermo paraxial? Eso es lo que quiero que ahorita quede muy claro. Este tubo neural se está desarrollando,
pero al mismo tiempo se está desarrollando el mesodermo paraxial. Y recordemos que el otro nombre de mesodermo paraxial es mesodermo somítico. ¿Por qué? Porque ese mesodermo paraxial se va a dividir en unos cuadritos que se van a llamar somitas, ¿sale? Y entonces vamos a dibujar a las somitas. ¿Cómo se están formando estos fragmentos de mesodermo paraxial en relación al tubo neural? Se empiezan a formar a nivel del metencéfalo. Entonces, fíjense. Ok. Vamos a ponerlos más o menos por aquí. Aquí está un primer somita, un segundo somita, un tercer somita, un cuarto somita, un quinto, un sexto y un séptimo somita. ¿Sale? Entonces, todos estos de aquí son los somitas que vienen de mesodermo paraxial. Ok. Siguiente idea. Al mismo tiempo que se está desarrollando el tubo neural y se están desarrollando los somitas, están ocurriendo cambios a nivel del endodermo. Y el endodermo lo que está formando son como bolsas. Bolsas que están vacías y que están esperando rellenarse con algo, pero que hasta el momento pues siguen vacías, ¿sale? Entonces, esas bolsas, que son 6 bolsas, se van a ver más o menos así. Las voy a poner de este lado. Entonces, aquí hay, no, perdón, es más abajito. A partir del diencéfalo. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bolsitas. ¿Sale? Y de hecho hubiera sido mejor ponerlas en color amarillo, porque ese color es el endodermo. Entonces va de nuevo. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? Estas 6 bolsitas, que les digo que son como bolsitas, las vamos a llamar arcos faringeos. Y estos arcos faringeos están formados de endodermo. ¿Sale? Ok. Ya vimos cómo se relacionan estas 3 estructuras. Ahora, ¿dónde están las células de la cresta neural? Entonces, quiero que se imaginen que las células de la cresta neural son como, ¿se acuerdan que decíamos que el tubo neural es como un helado? Entonces, las células de la cresta neural son como las chispas de chocolate que les polvoreas al helado, porque todas las células de la cresta neural están aquí, alrededor, no pegadas, pero están alrededor de todo el tubo neural. Por eso les digo que son como sus chispitas de chocolate. Ujú. Pero no solo se quedan a nivel del tubo neural, sino que llegan muchísimo más abajo del tubo neural. Y están más o menos en esa zona de ahí. ¿Por qué les pongo toda esta cosa y todo este choro? Porque a las células de la cresta neural les vamos a poner nombre de acuerdo a su localización en referencia al tubo neural. Entonces, hay una primer idea. Idea número 1. Todas las células de la cresta neural tienen un origen. Todas las células de la cresta neural tienen un origen y su origen es en referencia a su localización, más bien a su localización en referencia al tubo neural. Pero ¿qué pasa con estas células que están por debajo del tubo neural? Porque, por ejemplo, yo puedo decir que esta célula está a nivel del diencéfalo. Puedo decir que esta célula está a nivel de mielencéfalo y que esta está a nivel de la médula espinal.
Pero ¿qué pasa con estas de acá abajo? Como ya no tengo tubo neural, entonces uso a los somitas como referencia. Por eso les puse la estructura. Por lo tanto, es su localización en referencia al tubo neural y a los somitas. Ujú. Ahorita les voy a decir cómo las vamos a llamar de acuerdo a dónde se localizan, ¿vale? Segunda idea de las células de la cresta neural. Todas van a tener un proceso de especificación. Especificación. Es decir, yo me voy a especializar en cierto tipo de tejido gracias a los factores llamados FOXT3, SOX10 y otro que se llama ETS1. Yo voy a hacer una célula de la cresta neural porque expreso FOXD3, SOX10 y ETS1. Ujú. Las células de la cresta neural son células que van a migrar a casi todo el cuerpo. O sea, son células muy movibles que están aquí y se van a ir a pegar a muchos lados diferentes. Para hacer eso, tercer característica de las células de la cresta neural, todas sufren una transformación epitelio mesénquima. Es decir, cuando tú dices mesénquima, quiere decir que son células que pueden empezar a formar muchos tipos de tejido dependiendo de a dónde llegan. Por ejemplo, estas células, si viajan a la piel, se pueden convertir en melanocitos. Pero si viajan, por ejemplo, al estómago o a los intestinos, se pueden convertir en neuronas. Pero si viajan, por ejemplo, al corazón, se pueden convertir en las células que forman la salida de la arteria aorta. Entonces, se pueden convertir en un chorro de cosas. Y eso es gracias a su transformación epitelio-mesénquima, que se pueden ir transformando en diferentes cosas. Y esta transformación epitelio-mesénquima depende de las siguientes moléculas. Es gracias a que expresan SNAIL 1 y 2, gracias a que expresan TWIST, FOX3. Y además, dejan de expresar o dejan de tener E-caderina, que es como una molécula de adhesión. Entonces, gracias a que expresan SNAIL 1 y 2, TWIST y FOX3, y además dejan de expresar o dejan de tener este pegamento que es la E-caderina, pueden hacer 1000 transformaciones para convertirse en muchas cosas. Cuarta característica. Todas las células de la cresta neural hacen una migración. Y esa migración es gracias a que expresan otra molécula de adhesión que se llama E-caderina, pero esta es la E-caderina número 2. Esta de acá arriba era la tipo 1 y esta de acá abajo es la tipo 2. ¿Sale? Vamos a ir viendo cuál es el origen, en qué se especifican y por dónde migran. Entonces, aquí viene lo complejo de células de la cresta neural, ¿sale? Esta es la introducción. ¿Dudas con estas características? No, Dani. ¿No? Ok. Muy bien. Voy a copiar este dibujo por si lo quieren ir haciendo otra vez. Este de aquí. Porque le vamos a ir escribiendo diferentes, diferentes cosas a este dibujo. Lo voy a poner aquí y le voy a borrar los arcos faríngeos.
Vamos a dividir nuestra hoja. Si quieren, primero lo hago para que vean qué es lo que voy a hacer y ahorita ustedes lo hacen. O si quieren, nada más lo van viendo y lo van copiando. Primero les voy a poner en esta primer parte cuál es el origen de las células de la cresta neural. Después de ponerles el origen, les voy a poner a qué arco faríngeo, les voy a poner a qué arco faríngeo van a llegar, ¿sale? Y después de ponerles a qué arco faríngeo van a llegar, les voy a poner cuál es el nombre que le vamos a dar a esas células de la cresta neural. Ok. Y entre origen y arco faríngeo les voy a poner la ruta de migración. Migración. Ruta de migración significa eso, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero el origen, la ruta de migración, a qué arco faríngeo van a llegar por esa ruta de migración y cuál es el nombre que le vamos a dar a esas células de la cresta neural, ¿sale? Entonces, origen, ruta, arco faríngeo y nombre, ¿va? Vamos a empezar. Idea número 1. En el prosencéfalo secundario no hay células de la cresta neural. Aquí no hay. A esa altura no hay células de la cresta neural, ¿sale? Pero a nivel de diencéfalo y de mesencéfalo, sí tenemos muchas células de la cresta neural. Las células de la cresta neural que se van a encontrar a esta altura entre mesencéfalo y diencéfalo van a seguir una ruta de migración a la cual yo voy a llamar una ruta dorso lateral. ¿Sale? Ahorita les explico qué es eso de dorso lateral. Lo escribí todo mal, oigan. A ver, va de nuevo. Hay diferentes rutas de migración. Dorso lateral y ventrolateral. Pero esto va a seguir una ruta dorso lateral. Una vez que siguen esta ruta, van a llegar al arco faríngeo 1, 2 y 3, porque dijimos que había 6 arcos faringios. Entonces, estas van a estar llegando al arco faríngeo 1, 2 y 3. ¿Va? Ok. Vámonos para abajo. Al final ponemos cómo le vamos a llamar, pero esto es bien vía dorso lateral que va a llegar al primero, segundo y tercer arco faríngeo. Después aquí tenemos una idea un poco complicada. ¿Por qué? Porque aunque abajo de esto tenemos al metencéfalo y al mielencéfalo, estas estructuras se empiezan a dividir en partes chiquitas desde una etapa muy, muy, muy temprana. Y entonces, en lugar de que yo los ponga como metencéfalo y como mielencéfalo, ¿se acuerdan que antes esta estructura o la vesícula primaria se llamaba rombencéfalo? ¿Sale? Entonces va de nuevo. Ahorita teníamos al mielencéfalo y al metencéfalo, pero antes de eso, esta estructura se llamaba rombencéfalo. Este rombencéfalo da como derivados esas vesículas secundarias, pero esas vesículas secundarias se fragmentan en pedazos chiquitos. Y no le llamamos a esos fragmentos chiquitos metencefalitos o mielencefalitos, ¿no? Se decidió que sonaba mejor llamarlos rombómeros porque vienen del rombencéfalo. Entonces, vamos a tener 8 rombómeros que los voy a dibujar aquí. Entonces, aquí van mis 8 rombómeros. Los voy a poner con azulito. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8 rombómeros, ¿no? Y vamos a imaginar que más o menos aquí a la mitad, ujú, esto sería el metencéfalo y hacia abajito sería el mielencéfalo, pero que se dividieron en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 rombómeros, ¿sale? ¿Y por qué los dividimos así? Porque las migraciones son bien específicas en cada rombómero. Vamos a anotar las migraciones. Del rombómero número 1 y del rombómero número 2, también vamos a tener una migración dorso-lateral. Vamos a tener una migración dorso-lateral. Pero de esta migración dorso-lateral, esas células que estaban a nivel del rombómero número 1 y número 2 solamente se van a ir al primer arco faríngeo. Les voy a poner acá arriba que estos son los arcos faringios para que no se les olvide. Arco faríngeo. Sale. Luego, del rombómero número 3, también vamos a tener una migración dorso-lateral, pero aquí viene una diferencia con el resto de las migraciones. Algunas de estas células de la cresta neural a nivel del rombómero número 3 se van a ir y se van a meter al primero y segundo arco faríngeo. Pero no todas sobreviven. Muchas de las células del tercer rombómero o a nivel del tercer rombómero se mueren, sufren apoptosis. Entonces ahí le ponen un asterisco. Algunas de las células a nivel del tercer rombómero hacen apoptosis y las que logran sobrevivir se meten al segundo y al primer arco faríngeo, ¿sale? Entonces yo le voy a poner aquí una carita triste porque algunas se mueren, pero las que sobreviven sí se meten al primero y segundo arco faríngeo, ¿sale? Luego, a nivel del cuarto rombómero, también vamos a tener una migración que es dorsolateral. ¿Se está trabando mi audio? Oigan, díganme para ver, repetirlo. No, sí, se escucha bien. Ah, bueno. Entonces, bueno, si quieres que al final de la clase te repita algo, con todo gusto te lo repito, ¿sale? Bueno, ahora, a nivel del cuarto rombómero, también vamos a tener una migración dorsolateral, pero esas solamente se van a meter al segundo arco faríngeo, ¿sale? Luego, a nivel del quinto rombómero, también vamos a tener una migración dorsolateral y estas se van a ir a meter al segundo y tercer arco faríngeo. Pero como ocurría en las que estaban a nivel del rombómero número 3, algunas se mueren y las que sobreviven se meten al segundo y al tercer arco faríngeo. Pero muchas se mueren, ¿sale? Luego, vámonos a las células de la cresta neural a nivel del sexto rombómero. A nivel del sexto rombómero, también vamos a tener una migración dorsolateral. Les voy a poner ya nada más rayitas porque es exactamente lo mismo. Es una migración dorsolateral, pero las que están a nivel del sexto rombómero se van a ir únicamente al tercer arco faríngeo. A partir de aquí, a partir del sexto rombómero, preferimos decir la referencia a nivel de los somitas, ¿sale? Entonces, a partir de aquí, vamos a empezar a dar la referencia de las migraciones a partir de los somitas. Ahora, cuando nosotros veamos cómo se desarrollan y cómo se fragmentan los somitas, vamos a ver que los primeros somitas
cambian su forma, cambian su estructura y como que van desapareciendo y se van convirtiendo en otras cosas que se llaman somitómeros, ¿sale? Entonces, aquí les voy a poner que el primer somita va a ser este de aquí, segundo, tercero, cuarto y ahorita nos seguimos para abajo, ¿sale? Entonces, aquí es donde van a empezar los somitas. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y tenemos hasta el sexto somita. Vámonos ahora a decir los orígenes en referencia a los somitas. Las células de la cresta neural que se encuentran a nivel del primer somita también van a hacer una migración dorsolateral, exactamente igual que las anteriores, que insisto, ahorita vemos cómo es que migran y a dónde llegan, ¿no? Pero hacen una migración dorsolateral y se van a ir al tercer y cuarto arco faríngeo. Las células de la cresta neural a nivel del somita número 2 también van a hacer una migración dorsolateral, pero estas solo van a migrar al cuarto arco faríngeo. Los que están a nivel del somita número 3 también deberían hacer una migración dorsolateral porque están muy juntas, pero justo a nivel de este tercer somita, la vía cambia y eso es bien importante, porque aquí ya no van a usar una vía dorsolateral, aquí van a usar una vía ventrolateral. Entonces, todo es dorsolateral hasta que llegamos a nivel del tercer somita, donde la vía de migración se convierte en una vía de migración ventrolateral. Y con esta vía de migración ventrolateral, a donde vamos a llegar es al sexto arco faríngeo. ¿Sale? Sexto arco faríngeo. Ok. Vámonos ahora al cuarto, quinto, sexto y séptimo somita. Es decir, aquí voy a dibujar al cuarto y vamos a imaginar que entre el cuarto y el séptimo somita, pues está el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo somita. Entonces, todos estos somitas, todas las células de la cresta neural que se encuentran a nivel del cuarto, del quinto, del sexto y del séptimo somita, también van a realizar una migración ventrolateral, pero la diferencia es que estas ya no van a llegar a arcos faríngeos, ¿sale? Solamente teníamos 6 arcos faringios, ya están rellenos. Y se acuerdan que les dije, los arcos faringios son como bolsitas que están esperando rellenarse. Ya no se, ya están rellenos, ya. De aquí arriba los rellenamos. Entonces, estas células que migran ventrolateral ya no van a rellenar arcos faringios. A donde van a llegar es al sistema nervioso entérico. Sistema nervioso entérico. Y yo creo que mejor si se los pongo acá para que nos quepa lo demás. Sistema nervioso entérico. Entonces, ojo, ya no es un arco faríngeo, ya es el sistema nervioso entérico. ¿Vale? Muy bien. Antes de que siga, dime, Emily. Yo tengo una duda, Dani. ¿Qué pasa con el quinto arco faríngeo? Ah, sí, sí, en un inicio existe el quinto arco faríngeo, pero al menos en el desarrollo embriológico de los mamíferos desaparece. Pero como saben que sí existe, por eso dicen como hay cuarto, el quinto existe, pero desaparece y nos vamos hasta el sexto, ¿no? Porque en otros animales sí existe el quinto arco faríngeo y sí tiene una función, pero en los mamíferos el quinto arco faríngeo desaparece. Ok, Dani, gracias. Sí, de nada. Muy bien.
Entonces, vamos a ponerle nombre a todo esto. Desde las células que están a nivel de diencéfalo hasta las células que están a nivel del rombómero número 5, es decir, vamos a hacer un cuadrado de color, ¿de qué color? A ver, de color azul. Todo lo que está aquí a nivel de diencéfalo y todo lo que está a nivel de diencéfalo y hasta nuestro quinto rombómero, y lo voy a anotar aquí. Todo lo que está desde diencéfalo, hasta el quinto rombómero. Y acuérdense que estos solamente son estructuras de referencia, porque son células de la cresta neural que están desde diencéfalo hasta el quinto rombómero. A todas estas las vamos a llamar las células de la cresta neural craneal. ¿Sale? ¿Y qué quiero que se aprendan de esto? Quiero que se aprendan que las células de la cresta neural craneal todas migran por una vía dorsolateral y básicamente están rellenando al primero, al segundo y una parte del tercer arco faríngeo. Aquí está rellenando al primero y el segundo y el segundo y el tercero, ¿no? Entonces, todas las células de la cresta neural craneal migran por una vía dorsolateral y van a estar rellenando el primero, segundo y tercer arco faríngeo. ¿Sale? Ahorita les digo los derivados, porque estos son el nombre y la migración, pero ahorita les digo los derivados. Dime. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Sí, no te preocupes. Todas las células de la cresta neural craneal que están a nivel desde diencéfalo y hasta el quinto rombómero, todas esas las vamos a llamar células de la cresta neural craneal. Y tiene sentido porque están como en la parte más superior, ¿no? Todas las células de la cresta neural craneal, o sea, todas estas de aquí que estaban a este nivel, todas hacen migración dorsolateral, todas. Y en su mayoría van a ir a rellenar al primero, al segundo y al tercer arco faríngeo. ¿Cómo se vería esto? Por ejemplo, vamos a agarrar una célula de la cresta neural a nivel de el diencéfalo. Esta célula de la cresta neural, hagan de cuenta que las vías son como carreteras. Entonces, toma la carretera dorsolateral y se mete al arco faríngeo y lo rellena. Esta célula de aquí toma esa vía, se mete al arco faríngeo y lo rellena. Esta célula que está aquí rellena, por ejemplo, el segundo arco. Esta célula que está aquí rellena el tercer arco. Entonces, a eso me refiero con que migran hacia los arcos faringios. Se separan de esas estructuras a donde estaban juntos y van y rellenan estos arcos faringios, pero para llegar a los arcos faringios tienen que cruzar una carretera, un camino, que son las vías dorsolaterales y ventrolaterales, ¿sale? Esa es como la idea que tenemos que ir teniendo, ¿va? Gracias. Y van del diencéfalo al quinto rombómero, ¿verdad? Ajá, del diencéfalo hasta el quinto rompomero, así es. Ok, gracias. De nada. Ok. Después, a partir del sexto rombómero, una partecita puede considerarse de la célula de la cresta neural craneal, pero es que no sé por qué en los libros no lo especifican tanto, ¿sale? Entonces, es como un poco confuso porque como que dicen que sí, como que dicen que no, pero nosotros vamos a tomarlo como que puede contribuir a la célula de la cresta neural craneal.
pero también puede contribuir a otro tipo a otro nombre, a otro tipo de células, que ahorita les digo cómo se llaman. Entonces, desde el somita número 1 hasta el somita número 3, que es esta parte de aquí, desde el somita número 1 hasta el somita número 3, y aquí lo voy a anotar, células de la cresta neural craneal a nivel de somita 1, 2 y 3, todos los que están a nivel de los somitas 1, 2 y 3, los vamos a llamar, lo voy a poner acá, a estos de aquí los vamos a llamar las células de la cresta neural, células de la cresta neural cardíaca. Todas las células de la cresta neural a nivel del somita 1, 2 y 3 los vamos a llamar células de la cresta neural cardíaca. Pero fíjense, los que estaban a nivel del somita 1 migraron dorsolateral. Los que estaban a nivel del somita 2 migraron dorsolateral. Pero los que estaban a nivel del somita 3 migraron ventrolateral. Entonces, las células de la cresta neural cardíaca, dependiendo a qué nivel de somita estén, va a ser la vía de migración que utilicen. Pueden utilizar la dorsolateral si están a nivel del somita 1 y 2, o la vía ventrolateral si están a nivel del somita número 3. Y van a ir a rellenar al tercero, al cuarto y al sexto arco faríngeo. ¿Sale? Ok. Por último, todo lo que estaba a nivel de somitas 4, 5, 6 y 7, los vamos a llamar las células de la cresta neural vagal. Células de la cresta neural vagal, a nivel de somitas 4, 5, 6 y 7. ¿Pero qué creen? Para complicarnos la vida, las células de la cresta neural dijeron, vamos a hacer un conjunto entre cardíaca y vagal. Y entonces, al conjunto de células de la cresta neural cardíaca más células de la cresta neural vagal, los vamos a llamar células de la cresta neural. No me va a caber, oigan, a ver. Circunfaringea. Entonces, las células de la cresta neural cardíaca más las células de la cresta neural vagal las podemos llamar las células de la cresta neural circunfaringea. ¿Sale? La craneal no, esas se llaman craneal y ya, listo. Pero, ¿por qué hacemos la diferencia en estas? Porque, bueno, de la circunfaringea, la cardíaca puede hacer 2 vías de migración, pero la vagal solo hace una vía de migración ventrolateral. Entonces, como que por eso decidieron dividirla así. Pero bueno, antes de que continúe, ¿alguna duda? No, Dani. ¿No? Ok, dime, Emily. Yo tengo otra duda. Habías dicho que las células del sexto rombómero podían ser de craneal, pero ¿qué otra? Sí, qué bueno que me recuerdas. Pueden ser craneal y algunas pueden participar
en la cardíaca. Como que unas se van a la craneal y otras se van a la cardíaca. Por eso queda ahí como en medio. Ujú. Gracias. Sí, sí, no, gracias a ti. Ok. Y ya para terminar, aquí nos quedamos a partir del séptimo somita, ¿no? Entonces, ahora me voy a seguir al octavo somita. Y del octavo somita me voy a ir todo lo que quede inferior al octavo somita, ¿sale? O sea, ya no voy a poner nada específico, sino que voy a decir del octavo somita para abajo, ¿sale? Entonces, este es el octavo somita. Y alrededor del octavo somita, pues también hay células de la cresta neural. Entonces, las células de la cresta neural a nivel del octavo somita van a formar 3 linajes diferentes, ¿sale? Entonces, aquí es donde me cuesta un poco de trabajo dibujarlo, pero fíjense, hay una primer migración, la voy a poner así, es una primer migración. Esta primer migración puede ser o dorsolateral o dorsolateral o ventrolateral. Puede elegir cualquiera de los dos caminos, ¿sale? Esta primer migración puede ser o dorsolateral o ventrolateral, no importa, por cualquiera de los dos caminos va a llegar. Y lo que nos va a formar es un linaje, porque aquí hagan de cuenta que ya no migra tampoco a arcos faringios. Migra a muchos lados del cuerpo, por eso ya no le ponemos tampoco a dónde migra, porque son como 35,000 lugares. Pero lo que nos va a formar es algo que se llama el linaje simpático adrenal. Entonces, en una primer migración de células de la cresta neural a partir del octavo somita, que pueden seguir tanto una vía dorsolateral como ventrolateral, van a ir y me van a formar en varias partes del cuerpo el linaje simpático adrenal, una primer migración. Vamos a tener una migración, pero que se dice que es una migración tardía, o sea que es después de que haces la primer migración. Esta migración tardía, que también es de células a partir del octavo somita, pero que es una migración más tardía, si la hace de forma dorsolateral, nos va a formar algo que se llama el linaje de los melanocitos. Si la hace dorsolateral. Pero si la hace ventrolateral, nos va a formar linaje sensitivo. ¿Sale? Entonces, todo esto es a partir del octavo somita. Los que migran primero, se vayan por dorsolateral o se vayan por el camino ventrolateral, nos van a formar un linaje que se llama simpático adrenal. Las células que migran después, si lo hacen dorsolateral, forman un linaje de melanocitos y si lo hacen ventrolateral, forman un linaje sensitivo. Y entonces, a todo el conjunto de células que migran, de todas las células que migran a partir del, del octavo somita, todas nos van a formar o nos van a conformar a las células de la cresta neural troncal.
Y esta es el último tipo de células de la cresta neural. Entonces, déjenle le quito zoom. Tenemos células de la cresta neural craneal. Tenemos células de la cresta neural circunfaringea, que a su vez se dividen en cardíaca y vagal. Y tenemos células de la cresta neural troncal. Antes de que me vaya al resumen, ¿dudas con esto? Yo tengo una duda. Dime. Am, en las células del octavo semita para abajo, las de la primera migración, sean dorsolateral o ventrolateral, van a formar el linaje simpático adrenal. Exacto. Cualquiera de las vías que tome, todas forman linaje simpático adrenal. Ujú. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, si hay dudas, me dicen ahorita al final. ¿Qué quiero yo que se aprendan? Quiero que se aprendan, primero que nada, pues los nombres de las células de la cresta neural. Quiero que entiendan por qué dice que migran, a dónde migran, de dónde vienen, a dónde van, por qué se dividen así. Pero lo más importante es lo que sigue. Fíjense, en la carpeta de Drive, yo ya les dije que están las presentaciones de todos los temas que vamos a ver este bloque, por si alguien necesita revisar un tema más avanzado, ¿no? Pero quiero que se metan a este documento, a esta carpeta, ¿no? A la carpeta de embriología, que se vayan a las presentaciones y que se metan a donde dice crestas neurales. ¿Por qué? Porque aquí está todo el resumen. O sea, si tienen que leer crestas neurales, no se vayan a los libros, porque los libros son muy confusos. O sea, bueno, los invito a leer el Carson de crestas neurales y que me digan qué tal. Entonces, yo les recomiendo que mejor abran este resumen. ¿Por qué? Porque yo aquí les pongo absolutamente todo lo que tiene que ver con crestas neurales, ¿sale? Esto es bien importante. Nosotros dijimos que las células migraban, pero ¿qué es lo que favorece que migren? Componentes de la matriz extracelular. ¿Qué es lo que puede inhibir su migración? Sulfato de condroitina. ¿Quién te indica que sí está migrando? SOX10, ¿sale? Entonces yo aquí te hice un súper resumen. Por ejemplo, cuando está migrando, la célula tiene un ligando que se tiene que unir a un receptor en el tejido en el que está migrando. Entonces, estos son algunos de los ligandos y los receptores a los que se tienen que unir mientras están migrando. Hay teorías en la migración, hay factores que determinan a dónde van a llegar estas células, pero a donde quiero que te enfoques más es a esto. Fíjate, cresta troncal, ya vimos, existen células de la cresta neural troncal, ¿no? Y ya vimos que pueden seguir varias rutas de migración. Hay unas células que migran primero, hay unas células que migran dorsolateral, hay unas células que migran ventrolateral. Entonces aquí es donde ustedes tienen que ir viendo los linajes. Linaje simpático adrenal, linaje sensitivo, linaje de melanocitos. Pero esto es lo más importante y lo que sí o sí se tienen que aprender. Fíjense, primer vía para formar linaje simpático adrenal. Quiero que se aprendan cuáles son los derivados de cada linaje. En este caso, los derivados del linaje simpático adrenal, células suprarrenales, células en ganglios simpáticos, neuronas adrenérgicas, neuronas colinérgicas, células secretoras en pulmón y corazón, todo eso del linaje simpático adrenal. Te los aprendes. Luego, te vas a la siguiente. Linaje sensitivo, derivados, ganglios de la raíz dorsal, células de Schwann, células satélite, ¿sale? Luego, melanocitos, esa está fácil, porque el linaje de los melanocitos, pues nada más forma melanocitos y ya, ¿no? Te aprendes eso. Luego,
Te vas a las células de la cresta neural craneal. Ya vimos todo esto de que si a nivel del rombómero 3, a nivel del rombómero 4, ¿no? Derivados de células de la cresta neural craneal, las leptomeninges, el cuerpo carotídeo, tiroides, huesos de la cara, parte de la dermis, parte de la córnea, parte del timo, tiroides, paratiroides, todo eso te lo tienes que aprender. Terminas, te vas a la circunfaringia que se divide en una cardíaca, y que los derivados de la cresta cardíaca es el tracto de salida del corazón, las válvulas aórticas, timo, paratiroides, músculos de la lengua, nervios craneales. Y luego te vas a la vagal y te aprendes los derivados de la vagal. Plexo mientérico, raíz de la médula. Es mucha información, por este es el tema más difícil de segundo bloque. Es muchísima información, chicos, yo lo sé. Por eso te lo pongo en este resumen para que cuando tengas tiempo libre te pongas a repasarlo, ¿sale? Esta es una tabla que es como un resumen, ¿sale? Que viene en el Carson de los derivados de cada una de las células de la cresta. Pero a mi parecer es una tabla un poco más confusa, entonces yo te recomiendo que te la aprendas en el resumen que yo te hice, parte por parte, ¿sale? Y le vayas entendiendo. Ya entendiste de dónde vienen, cómo migran y qué linaje forman. Queda aprendernos los derivados, que creo que es una parte mucho de memoria, ¿sale? Entonces, ya viste que hay que aprenderse muchas cosas y derivados de sistema nervioso y muchos derivados de cresta neural. Son los temas más pesados de este bloque. Con que domines estos temas, estás del otro lado, ¿vale? Entonces, bueno, yo sé que puede ser muy abrumador, pero créanme que cuando te los vas aprendiendo, le vas encontrando el chiste, porque de la cresta cardíaca se derivan cosas del corazón. De la cresta craneal se derivan cosas del cráneo y de la cara. De la cresta troncal se derivan cosas que están más hacia la parte inferior del cuerpo, ¿sale? Entonces, conforme lo vas leyendo, tú le vas encontrando sentido a lo que te vas aprendiendo, ¿sale? Y pues ya, eso es todo lo que hay que saber de células de la cresta neural. La siguiente semana revisaremos patologías del sistema nervioso y patologías de la cresta neural, ¿sale? Me quedo si alguien tiene dudas o algo que no haya entendido o algo que me quiera preguntar. Pero si no, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Espero que le hayan entendido el tema, porque es un tema complejo. Si alguien tiene una duda, no se quede con la duda, me quedo a resolverla, ¿sale? Para los que están viendo la clase grabada, me mandan sus dudas por WhatsApp, ¿sale? Me quedo para dudas específicas y si no, nos vemos la siguiente semana. Dani, yo tengo una mini preguntita. Mira, ¿Esta clase la vas a subir? Bueno, ¿se subiría ahorita o hasta mañana? la voy a subir ahorita para que ya la puedan ver. Es que ves que cuando la subo se tiene que procesar y así, pero más o menos se tarda Sí. en procesar como una hora. Entonces yo creo que como en una hora ya está. Ah, ok. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Gracias, Dani.